Hay una canción que me gusta mucho, una canción que es de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Es que como nosotros íbamos invitados por el gobierno, teníamos todos los autos oficiales, que eran los únicos que había, y por viaje que hacíamos, volaban por el aire 5 o 6 bicicletas. Pues iban entre bicicletas que se cruzaban, ¡pum!, volaba un tipo de la mierda, y seguían haciendo la bicicleta. ¿Qué miras, Patricia, cuando estás en tu tiempo libre? Cada vez leo menos los diarios, leo menos de política, miro televisión española, miro mucho La Voz o Pasapalabra, programas que me... Hasta el día de hoy, desde que asumió Milei, una deuda, un robo. Good night, everybody. I'm very grateful for staying here. Hello, freedom fighters of the world. I'm General ANCAP. Definitely not Malay. I'm here to guide you in the official English account of our real-life hero, Javier Milei. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. La idea fundamental de la nueva ley no es cambiar tanto las relaciones laborales, sino generar previsibilidad en el sistema. Que los juicios laborales sean solo un mes por año, y el segundo tema que estamos planteando es lo que se llama el FAL. El FAL es el Fondo de Asistencia Laboral. Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso El Brasil de Lula, el presidente zurdo, parece que está batiendo récords de empleo, de crecimiento, de desinflación, y encima este año tiene elecciones. En la otra esquina, nuestro presidente, Javier Gerardo, de extrema derecha, dice que es el mejor del mundo. La industria para atrás, el consumo en caída, los salarios destruidos. Argentina crece marginalmente por 3 sectores y encima le crece la inflación. Brasil da lecciones, una potencia mundial que en una política inversa a la de nuestro gobierno tiene resultados diametralmente opuestos. Por la positiva, por supuesto. En un ratito te vamos a mostrar cómo Brasil, mientras nosotros nos caemos a pedazos, sale a flote y crece. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Leandro Renú. Los voy a estar acompañando hasta las 10:30 de la noche. Esta especie de resumen con lectura que hacemos de los hechos del día. Hay mucho contenido argentino, pero hace tiempo venía pensando, y quiero destacar que hubo en los últimos días muchos artículos sobre este tema, varios del amigo Nacho Fidanza, de la Política Online, que tiene una cobertura regional muy importante, que se dedicaron, entre otros medios, a mostrar qué es lo que está pasando en Brasil, mientras en Argentina, ustedes saben, lo contamos a diario, está todo para abajo. Salvo una cosa, que es la inflación, que está para arriba. En un ratito lo vamos a ver. Antes de mostrarles los números de Brasil, quiero decirles que políticamente el gobierno de Javier Milei, que mira tanto al exterior para ejercer su política interna, no tiene desafíos electorales internos este año, es decir, no se plebiscitan elecciones, pero sí hay 2 elecciones internacionales que son muy relevantes para la expectativa de Milei. Una es la elección que va a haber, elección legislativa que va a haber en noviembre de este año en Estados Unidos, un comicio en el cual Trump se juega muchos porotos. A esta altura, todo indica que Trump podría perder las elecciones legislativas en noviembre, siendo un aliado estratégico de Milei. Es un dato político para tener en cuenta. Un mes antes de la elección en Estados Unidos va a haber elecciones presidenciales
es nuestro vecino y principal socio comercial, Brasil. Si uno se deja guiar por los sondeos y por la marcha de la economía de Brasil, está tentado a decir que hay altas posibilidades de que Lula reelija, o sea, que vuelva a ser presidente. Estos dos datos son relevantes antes de mostrarte la cifra de Brasil, porque claramente nosotros estamos aliados con un candidato muy ultra, que es Trump, que parece estar erosionando su poder interno en Estados Unidos, y un enemigo que en realidad debería ser nuestro mejor amigo, que es Brasil, saliendo para arriba en unas condiciones dentro de lo que son los países subdesarrollados, en este caso Brasil además es una potencia mundial, muy favorables. Vamos a empezar a ver los números de cómo está hoy Brasil. Mirá, esto, primero, antes que nada, el tema empleo. No, porque acá hay mucha discusión, vieron que Milei dice sacamos 15 millones de la pobreza, todo sanata. Cuando asumió Lula en enero del 23, había 8,8 de desempleo. Hoy hay 5,2 de desempleo. Es el récord en mucho tiempo en Brasil. O sea, Brasil está creando trabajo formal y reduciendo el desempleo, pero de manera literal. Hay 103 millones de personas trabajadoras. De ese total, casi 40 millones son trabajadores formales registrados. Y en 2025, solamente en 2025, estos son datos del Banco Central de Brasil, se crearon en Brasil 1,7 millones de empleos formales. El salario promedio, este para mí es el dato que es, ¿cómo decirlo?, más discutible, o en realidad con el que podría pelear contra otros países, incluido Argentina, que es que el salario promedio es de $648. $648 es un sueldo medianamente bajo. Uno dirá también, hay que ver qué compra ese salario en Brasil y qué compra un salario de ese estilo en Argentina. Bueno, en Argentina lo sabemos, compra prácticamente nada. Dame la segunda placa. Mirá lo que es la inflación que acumuló en 2025 Brasil. Sí, no, vos decís, che, estoy miope o la presbicia me está matando porque estoy muy cerca de la tele y no veo. No puede ser que haya tenido 4,3% de inflación Brasil en todo el año 2025. Sí, es posible. El Brasil de Lula, con crecimiento económico, crecimiento de empleo y crecimiento de los salarios, tuvo en 2025 4,3% de inflación. Nosotros tuvimos 35%. Y subiendo. La inversión extranjera total en el año 2024 en Brasil era de casi 60.000 millones de dólares. En 2025 subió a 84.000 millones de dólares. No sé si tenemos para mostrar cómo está Milei en comparación de inversiones con otros presidentes anteriores, porque claro, acá hay que empezar a medir con Argentina, porque nosotros tenemos un presidente que liberalizó la economía y le dio al sector privado, nacional y extranjero, la posibilidad de hacer cualquier cosa. De hecho, acaban de dar a conocer otra amnistía fiscal, como si faltara poco blanqueo, y le dio a los empresarios todo el escenario posible para que hicieran y hicieran lo que quisieran. Porque Milei decía, si yo les libero la economía, los tipos vienen e invierten guita. En Brasil, sin toda esa sanata de Milei y con una economía en la cual el Estado es el eje y los privados son también el eje, es decir, no estamos hablando de Brasil como un Estado comunista, la inversión en el año 2024, recordemos que Lula asume en el 23, era de casi 60.000 millones de dólares. Hoy es de 84.000 millones de dólares. Una suba muy importante. Creció también la cantidad de turistas recibidos en Brasil, 9 millones más. La bolsa, si vos decís, bueno, nosotros acá tenemos a Caputo, que es como una especie del rey de la timba, que dice, Milei dice, che, mírenlo a Toto, que la verdad que se timbea, pero no sabe, va al casino y mete blackjack, ruleta con los ojos cerrados, ni mira los números y ya acierta. Bueno, no parece. Allá la bolsa ganó 34% en 2025, récord de ganancias. Fíjate lo que es el déficit de Brasil, 0,4. Prácticamente no existe. Y con la economía creciendo, no ajustándose. De reserva, esto es increíble. Y obviamente, a ver, acá no quiero cargarle todo a Milei porque la no acumulación de reservas es un vicio que han tenido gobiernos de manera consecutiva. Brasil tiene, presta atención,
355.000 millones de dólares de reserva. Sí, 355.000 millones de dólares tiene Brasil en el Banco Central. Es una brutalidad total que muestra cómo a veces hay que tener persistencia, a veces no, siempre hay que tener persistencia, aún en la migración política o en la alternancia política. ¿Quieren escuchar lo que dice Lula del panorama económico brasileño? Mira. Começaram o ano passado dizendo que a economia estava quebrada, que ia dar tudo errado, que não ia crescer. Falaram isso em 2023, falaram em 2024, falaram em 2025. E o que aconteceu na verdade? Esse país só voltou a crescer acima de 3% ao ano quando eu voltei para a presidência da República. É um debate para discutir. Aqueles que ficam todo santo dia nos jornais vendendo ideia de que o governo está gastando muito, que está gastando muito. Eu quero discutir o seguinte: em que momento da história deles no Brasil eles viveram a condição econômica que eles estão vivendo? É verdade que o juros está caro, a economia não parou de crescer por causa do juro, se comparado a outros países. A coisa do emprego é maior, a massa salarial é maior. Começa janeiro, o sistema financeiro começa a dizer: não, é preciso, vai ter um déficit fiscal, porque eles querem garantir o que a gente tem que pagar para eles. Eles não pensam no social, tudo que a gente faz para cuidar da vida do povo mais humilde, eles acham que é gasto. Se a gente não tivesse introduzido o aumento real do salário mínimo desde o meu primeiro mandato, você sabe quanto seria o salário mínimo hoje? R$800. Então, quando você aumenta o salário mínimo, aparece um monte de gente do mercado dizendo: vai estourar a economia, vai ter inflação, vai ter não sei das contas. Ou seja, essa gente não pensa no Brasil. Essa gente só pensa no seu lucro. E eles têm que compreender que não é pensar no lucro deles, é pensar na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Qué raro que un tipo que diga esto y que enfrente así... A ver, Lula no es un comunista, o sea, no es que enfrenta a los mercados diciéndole a ustedes no los quiero. O sea, hace una política capitalista bastante abierta, con condiciones normales que parten desde un jefe de Estado hacia los factores de poder. Fíjense que él mismo dice: si nosotros no hubiésemos hecho en el inicio de mi gestión una suba del salario real, hoy los salarios estarían por el piso, que es algo que hoy se discute en Argentina y yo lo vengo proponiendo hace un montón de tiempo. El candidato opositor que se quiera enfrentar a Milei tiene que decir sobre todo una cosa: explicarle a la gente de cara a la sociedad, hablarle directamente a vos que está con la milanesa y decirle: mirá, yo voy a hacer lo posible porque vos tengas un salario digno, que es lo que no existe en Argentina. Parece fácil, es difícil de implementar, pero me parece que es la mejor herramienta de seducción. Lo que dice Lula es: como el salario estaba destruido, yo necesité hacer una suba inicial no atada a la inflación, porque si vos atás una suba 1%, 2%, 3%, no recuperás más los ingresos. Fernando Haddad, que es el ministro de Economía de Brasil, explica cuáles son los 3 puntos clave para que la economía brasileña esté como está. Mirá. 3 verdades sobre a economia do Brasil no governo Lula. Eu sou o ministro da Fazenda que teve coragem de taxar o andar de cima, de cobrar condomínio de quem mora na cobertura e não pagava. Quem é muito rico e não paga imposto, agora está entendendo que vive em sociedade, que tem que colaborar com o SUS, que tem que colaborar para ter uma escola pública. Nós não queremos ser portador de commodities a vida inteira. Nós estamos nos preparando porque nós estamos olhando para a Ásia, estamos olhando para a Europa, estamos olhando para os Estados Unidos e o presidente Lula tem proposto ao Trump formas de parceria edificantes para os dois países. Em 3 anos, o que nós fizemos, o que nós aprovamos de lei para ajudar o trabalhador é muita coisa. Nós recuperamos o orçamento da saúde. O Padilha está fazendo um trabalho lá extraordinário na esteira da Anísia. A farmácia popular é um negócio inacreditável o que está acontecendo. A reforma tributária em todos os âmbitos, não só da renda, mas também a do consumo, que vai baratear o alimento a partir do ano que vem ainda mais. Muita coisa boa ainda vai acontecer que já está aprovada. Ningún misterio. Vieron que no tenemos ni a Haddad ni a Lula diciendo no, porque este es el mejor gobierno. Cosas prácticas, 2 o 3 cositas. Ninguno de ellos dice que merece el premio Nobel. A propósito, hoy tuvo que renunciar Demian Reidel a Nucleoeléctrica Argentina, que era uno de los que supuestamente iba a escribir una teoría económica con Milei y a los dos le iban a dar el premio Nobel. Bueno, se fue por una denuncia de supuesta corrupción. O sea, ya lo que era un Nobel compartido nos quedó trunco. Es decir, no solamente apelamos a una idea superadora que es el Nobel, que es una cosa increíble que hayan pensado que a esto le podían dar el Nobel, y además metieron a uno que metía la mano en la lata. O sea, acá
está todo mal, ¿no? Se habrán dado cuenta de lo sencillo que es Lula y lo sencillo que es Haddad. Basta esa nata, es esto, esto y esto. Ni el libro de los austríacos de no sé dónde. Bueno, todo, acá, bueno, hay veces que nos toca la mala, estamos en esa. Lula, a continuación, habla, te estoy contando la historia, si recién te prendés, de por qué mientras nosotros nos caemos a pedazos, al lado del vecino, que supuestamente es el zurdo, tiene una economía que crece, que mejora los salarios, que reduce la pobreza, en un país con desigualdades muy fuertes, que además es una potencia global. Ahora Lula habla sobre las ganancias del mercado financiero de Brasil. Mirá. Não sei se vocês perceberam, nós só voltamos a crescer acima de 3% depois que eu voltei na presidência, porque de 2011 a 2022 a gente não crescia mais que 1,5%. Isso é sorte. Isso é sorte de saber montar uma equipe. Isso é sorte de saber tomar decisão. Esse dia eu vi um cidadão dizer, no Brasil só sabe cuidar, sabe, de índio, só sabe cuidar de negro, só sabe cuidar de quilombola, só sabe fazer cota, só sabe cuidar de Bolsa Família. Não, nós sabemos cuidar de muita coisa. O sistema financeiro nunca ganhou tanto dinheiro como ganha no nosso governo. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro como ganham no nosso governo. A indústria automobilística, que em 2011 produzia 3.600.000 carros, quando nós voltamos, estava produzindo apenas 1.600.000. E agora já está voltando a produzir quase 2.600.000. Tudo isso é sorte. Bueno, muy bien, este celular se me cae siempre de las manos. Bueno, ahora vas a ver a Lula, presidente de Brasil, que ya se mete en un tema geopolítico, un tema de pragmatismo en las negociaciones y sobre todo de un punto que Milei no rindió. Es una materia que se llevó a diciembre y a marzo, y en marzo tampoco la aprobó. Que es básicamente dignidad geopolítica. Es decir, Milei tiene un problema que es que como él muy nacionalista no es, y tampoco le copa mucho la idea de ser argentino, no se esfuerza mucho por decirle a Trump, mirá, yo vengo en representación de los 47 millones de los nietos míos, no de los tuyos. Milei cuando va a negociar a Estados Unidos no dicen, che, déjame algo a favor mío. No, digamos, él va y Donald le dice arrodillate y él va, se arrodilla. O sea, no, ni siquiera se queda de pie para tener dignidad. Lula, lo vas a ver a continuación, se planta ante Trump, pero no de una manera de hacerle una guerra total. Estamos hablando de geopolítica y de un presidente que tiene que defender los intereses de su país, en este caso en Brasil. Vos me dirás, bueno, pero obviamente tiene más herramientas porque Brasil es una potencia. Está bien, pero hay un montón de presidentes que no son potencia de países y que se plantan. O al menos dicen lo que creen que tiene que representar a su parte de su país. Lula sobre la reunião com Trump, mirá. Quer dizer, nós, latino-americanos, precisamos aprender o seguinte. Nós temos todos 525 anos de história para a gente saber o que deu certo ou não na América Latina. Nós somos de uma região colonizada. Nós fomos colonizados pelos espanhóis e pelos portugueses, aqui no caso do Brasil. Depois nós fomos colonizados pela indústria inglesa. E depois nós fomos colonizados pelos países ricos, segundo agora, sabe, quase que um século, com os Estados Unidos tendo muita influência em toda a América Latina. A América do Sul e o Brasil quase que não se conversavam. Só para você ter ideia, quando eu cheguei na presidência em 2003, o comércio do Brasil e argentino, o fluxo era 7 bilhões de dólares. Quando eu deixei a presidência, era 39 bilhões de dólares. Porque toda a América do Sul, espanhola, era doutrinada a ter medo do Brasil. E o Brasil era doutrinado a não se preocupar com os povos da América do Sul. O Brasil ficava mirando os Estados Unidos e mirando a Europa. Então, eu tomei a decisão, junto com o meu companheiro Celso Amorim, de que a gente deveria mudar a lógica da política internacional do Brasil e a gente ter uma inserção maior. Então, nós fizemos, eu posso te dizer hoje, sabe, olhando nos olhos das pessoas que estão nos assistindo, nós vivemos o melhor período de política social e inclusão social e de crescimento da história da América do Sul no período de 2002 a 2012. Bueno, qué envidia, ¿no? Con poquito, ¿no? Qué envidia. Un argentino hablando de inflación, ahora te voy a contar qué es lo que va a pasar mañana con la inflación y con el dato que salió hoy de la capital. Para cerrar el tema Brasil, un argentino hizo un video en el supermercado de Brasil para mostrar la inflación. Mirá.
En Brasil, este supermercado era una fiesta. Todo salía un 60-70% menos de lo que pagamos en Argentina. Vamos a ver este año cómo están los precios. Vení, seguime. El año pasado, en Brasil, en este supermercado, la cerveza Patagonia estaba 6,59 reales. En este momento, ¿cuánto está? 6,59. ¿Sabes cuánto está hoy? Vení que te muestro. 6,59. Lo mismo que el año pasado. ¿Pero qué? ¿No hubo inflación en Brasil? Claro, no hubo inflación en Brasil en todo un año, por lo menos, de la cerveza. Ahora espera, porque 6,59 reales el año pasado eran más o menos 1.500 pesos. Y la cerveza Patagonia el año pasado en Argentina, en Coto Digital, estaba en 3.466. Hoy, 6,59 reales, ¿sabes cuántos pesos son aproximadamente? 1.980 pesos. Hoy en Argentina, en Coto Digital, está en 4.000 pesos. Es decir, que en Argentina en pesos se fue de 3.466 a 4.000 pesos. En Brasil sigue el mismo precio, pero en Brasil en pesos también subió. ¿Pero qué? ¿No hubo inflación en Brasil? Para cerrar un poco la historia de qué es lo que pasa en Brasil, mientras nosotros tenemos un presidente que para él está todo bien cuando los números muestran otra cosa, en Brasil parece que se puede hacer una política distinta de crecimiento sin dejar a nadie afuera, al menos en el intento, y conseguir resultados mucho mejores que lo que está teniendo el mejor equipo de la historia del mundo, que supuestamente es Milei, Caputo, y etcétera, etcétera, etcétera. Cambiando de tema, recién hablábamos del tema de inflación en Brasil. ¿Qué pasa hoy? Siempre adelantado, algún día, a veces más, del indicador de inflación nacional que va a salir mañana, el de enero, en el INDEC, o lo que queda del INDEC, aparece el dato del ente estadístico de la capital federal que mide la inflación en la ciudad de Buenos Aires. El indicador de inflación de la ciudad de Buenos Aires tiene la fórmula detalle más, detalle menos, de inflación para medir la inflación que Milei no quiso aplicar en el INDEC. La fórmula de inflación que usa Milei tiene una base de gasto de hogares del año 2004, es decir, calcula la inflación en base a una canasta de gastos de los hogares de hace más de 22 años. En la ciudad de Buenos Aires, por la misma recomendación que le hizo el fondo a Milei y que Milei no atendió, en el indicador de la ciudad, el fondo dijo, usted tiene que cambiar la medición, la cambiaron. El ente estadístico de la ciudad de Buenos Aires mide la inflación con la canasta de gastos de hogares del año 2017-2018. No es la de hoy, porque es muy difícil hacer una encuesta rápida para llegar al 25, pero es mucho más actual. En ese escenario, donde se debate que Milei no quiso aplicar la fórmula nueva, sale el primer indicador de una región importante con la fórmula nueva, que es el de la ciudad. ¿Saben cuánto dio? Mirá. 3,1% de inflación en enero reportó la capital federal y 31,7% desde acumulados desde el 24. Un dato ahí, o dos. Si Milei se negó a medir la inflación con esta fórmula y salió a decir que en realidad no tenía nada que ver con que la inflación iba a dar más alta, este número lo que evidencia es que no quisieron aplicar la nueva fórmula e intervinieron los números del INDEC porque la inflación medida con la fórmula nueva iba a dar arriba del 3%. Primera cuestión. Segunda cuestión. Mañana, cuando salgan los datos de enero del INDEC, que va a medir con fórmula vieja, hay un dato que es muy concreto, que va a aparecer en la segunda placa, que es el de alimentos. Fíjate que alimentos subió en la capital federal en enero 4%. Seguimos en esto que es fácil. Como Milei no quiso cambiar la fórmula de medición, mañana va a medir con una fórmula en la cual alimentos tiene que pesar más. Ergo, si en la fórmula que midió la inflación en la ciudad, que es la fórmula nueva, aún ponderando menos la suba de alimentos, le dio una inflación de 3%, si vos le aplicás una fórmula vieja donde alimentos pesa más a la inflación de enero, que es lo que debería ser el INDEC mañana, tendría que dar no 3%, tendría que dar más de 3%. ¿Se entiende? Porque estamos hablando de un aumento del 4% que pesa mucho en la fórmula del INDEC que se va a conocer mañana. Es decir, acá se develan dos datos. El primero es que la inflación está lejos de parar, está subiendo de una manera dramática. Y el segundo dato es que mintieron la fórmula del INDEC
porque el indicador medido con la fórmula nueva igual daba más de 3% de inflación. Cuando vos lo ves por sectores, fíjate que hay subas que son totalmente desmedidas. Recreación y cultura 7,4%, una locura. Restaurantes y hoteles en la ciudad 5,3% de inflación. Alimentos y bebidas 4%. Recordemos que venía más o menos corriendo al 2 y pico por ciento. La disparada que tuvo en enero es terrible. Todo esto en una catástrofe económica, ¿no? Fíjate lo que subió seguros y servicios financieros, 4% también. Y transporte, 3,7%. Cuando ves el detalle de alimentos, ves que verduras, tubérculos y legumbres impactó mucho, subió 17,8%. Pero el resto subieron también por encima de la media. Fruta subió 5,1%, azúcar, repostería y postres 4,7% y carne y derivados subió 3,6%, que además carne y derivados es un indicador que en el índice del INDEC pesa muchísimo. Obviamente el dato que den mañana no sirve absolutamente para nada porque está todo toqueteado. Ahora, si ese dato de mañana, vení, llega a dar un número menor al 3%, es un escándalo peor que el que iba a darse antes de la salida del IPC de la capital. Es más, voy a citar a mi amigo Marcelo Falac. En Argentina, desde el mamarracho que hicieron ahora en el INDEC, no va a quedar otra que empezar a medir la inflación con el indicador de la capital federal. Lamentablemente, porque ese indicador, como ya venía pasando, te estaba mostrando cuál era la inflación real en Argentina. No como el dato trucho del INDEC. Mañana, el gobierno muy posiblemente, porque yo ya veo cómo vienen, va a estar cerca de cometer otra burrada, que es mostrar una inflación no poco representativa, nada representativa. Y son tan caraduras que son capaces de celebrar lo que va a pasar mañana. Si es que, de nuevo, insisto, la inflación no es la que tendría que dar. La medición de la capital federal lo que te muestra, mínimo, es que la inflación nacional tiene que ser esa. Si no es esa, estamos en un problema serio. Porque además nadie le cree. ¿Querés ver qué decía Milei sobre la inflación? Mirá. Tenemos controles que todos los días vamos eliminando restricciones, pero esto es interesante porque entonces nosotros tenemos una pauta de evaluación mensual del 2% y después usted tiene la inflación internacional. Eso significa que entonces usted a la inflación que observa en consumidor le tiene que restar 2,5 puntos. Eso significa que la inflación en Argentina, la verdadera inflación, no la inducida, sino la verdadera inflación, que es la inflación monetaria, es del 0,2% mensual. 0,2% mensual es el 2,4% anual. Es decir, de estar discutiendo si la inflación podía llegar al 17.000%, hoy estamos llevando la inflación hacia adelante a niveles del 2,5% anual. Y eso es increíble. Nosotros todavía tenemos controles que todos los días vamos eliminando restricciones, pero esto es interesante porque entonces nosotros tenemos... ¿Cómo creerle, no? A lo que dice, difícil. Caputo, que cada vez que aclara oscurece, agarra el Twitter y dice esto. Claro, porque se empieza a decir que obviamente el número del INDEC está truchado. Él ahí dice, no, este creo que no es, el tweet, vamos a verlo, a ver, bueno, no importa. Voy a leer el tuit de Caputo, dice, a pesar del manto de dudas que quisieron instalar desde la oposición y algunos economistas sobre la credibilidad del INDEC, los bonos que ajustan por inflación fueron la semana pasada uno de los pocos activos financieros a nivel mundial que subieron de precio. ¿Quién corno le importa? A contramano una semana negra en los mercados mundiales. Claro, él dice, como los bonos subieron, es que el mundo le cree. Yo no puedo creer. Él dice que como los bonos subieron, nadie se dio cuenta que ellos trucharon los números del INDEC. Es increíble. Esto confirma que a los tomadores de decisión les pareció bien haber continuado con el índice actual de inflación. Basta, Caputo, por Dios. Danos un descanso. ¿Por qué no le ponen la agencia esta? ¿Cómo se llama la agencia esta falopa que hicieron del control de los medios, no sé qué? Esa. ¿Por qué no le hacen un chequeo a Caputo de todas las cansadas que dice y nos dejamos de joder con esta farsa? Basta de esos inventos. Vamos a hacer una oficina, vamos a crear una oficina que se llame, no sé, después lo voy a pensar bien el nombre. Y le vamos a chequear todas las pavadas, una sola para lo que dice Caputo.
Dios mío, qué desastre, ¿qué va a hacer? Roberto Kachanowski, que es un economista ultraliberal, que fue amigo de Milei, dice, miren, después del 3,1 del IPC de la ciudad, cualquier número de aumento del IPC menor al 3% que mañana publique el INDEC no lo va a creer nadie. Y tenés razón, Roberto. Cuando tenés razón, tenés razón. Cualquier número que dé mañana el INDEC que sea menos de 3 es para cagarse de risa. Sinceramente, y vos que estás en tu casa con la milanesa, a propósito de la milanesa, un ratito vamos a ver algo vinculado a carne, subió 10% la carne en una semana y la milanesa dicen que en algunos lados está 20 lucas el kilo. Perdón por la mala noticia, es lo que hay. Cristian Buteler, a continuación, dice lo mismo que Kachanowski. Cualquier dato que el INDEC dé a conocer mañana va a ser cuestionado, no tanto por el 3,1 de Cava, dice Buteler, sino por haber postergado el nuevo índice que está listo hace casi 2 años. Fue anunciado hace 4 meses, se aplicó en enero y conocido el dato preliminar se decidió dar marcha atrás, dice Buteler. Te estoy mostrando economistas que hablan del tema. Mora Josami, que es una consultora del PRO, hizo una medición que supuestamente dice que en enero del 26 bajó la preocupación de la gente por la inflación. Mirá vos qué novedad, ¿eh? Yo esta sí que no la veía venir. Ahora, para darle contexto, y acá también vamos a ver mañana qué pasa con los cálculos de las consultoras, pues las consultoras venían diciendo, no, va a dar una inflación de 2,4. Poneme lo que dicen las consultoras, para repasarlo, dale. Inflación de enero del 26 para Equilibra, 2,2. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Dame la próxima. Le mando un abrazo al amigo Rapetti. Analítica. ¿Tenemos analítica? Bueno, tapachorra, no quiere salir analítica. Vamos, Ricardo Delgado. Bueno, ahí estamos. Analítica. Bueno, esto es inflación en alimentos, no es IPC general, 2,4%. Dan alimentos. Econviews, la consultora de Miguel Kigel, también mide las últimas 4 semanas de alimentos, dice 2,8%. EcoGo, la consultora de Marina Dal Poyetto, apunta Marina Dal Poyetto y su consultora. Hay más misterio que el pulpo negro de Narciso Bellomente acá, ¿eh? EcoGo, relevamiento de precios minoristas, 4ª semana de enero, la proyección 2,4% de aumento. Como siempre hacemos, para tomar contacto con lo que pasa en la calle, salimos a preguntarle a la gente, ¿notaste que aumentaron los alimentos? Mirá. ¿Notaste aumento en los alimentos últimamente? Por supuesto. Nos miente el gobierno que no aumenta, todo aumenta. ¿Cuáles notaste principalmente? La carne, el pollo, los quesos, los lácteos. Sí, la verdad que sí, todo el tiempo. ¿En cuáles has notado principalmente? Y todo lo que es carnicería, lo más caro siempre. Muchas gracias. ¿Notaste aumentos en los alimentos? Sí, se notan. ¿En cuáles principalmente? Y lo que es la carne, los lácteos, en esos. Gracias. Todo lo que es lácteos, carnes, es lo que más consumo yo y me toca comprar a mí. En verduras, sí, en lácteos, bastante. En todos, en la carne, en los insumos de higiene personal, en la mercadería, en el colectivo, en todo. Es todo mentira que es un 2%. La inflación no es un 2%, es toda una mentira. Sí, bastante. ¿En cuáles, por ejemplo? Lácteos, carne, de todo. Y creo que sí. Yo trabajo en la gastronomía y aumento todo. ¿En cuáles, por ejemplo, te acordás? No, vas al supermercado y aumento todo. Y bueno, yo trabajo en una cafetería donde todo aumenta, todo. La pastelería, todo. En la canasta básica, familiar, sube un montón. La leche, la carne, no sé, yo vivo solo igual, entonces es como muy diferente el aumento del alimento para mí que para otros sectores. Entonces, no lo veo tan en el cotidiano, pero sí hubo un aumento. Hablando del precio de los alimentos, obviamente yo te dije, la carne aumentó según la
Cámara del Sector, 10% solamente en esta semana. El pollo ya había aumentado 25% en enero. ¿Querés ver un informe sobre el precio de la carne? Mirá. En enero se mantuvo un poquito, pero la última semana de enero y estas 2 semanas aumentó un poquitito. Pero están diciendo que para mañana ya el aumento es un 10% más. Ahora que es en el verano, viste, el asado, el vacío, la colita de cuadril, que son los cortes que más sale, uno trata de ponerle un poquito a eso y el robí y la paleta, que son cortes de invierno, lo pone más barato. Pero también toca un poquito todo el mostrador. Nosotros el kilo de asado tenés el asado mostrador que sale 15.000 pesos, después tenés un corte banderita que vale 17 y el corazón del medio vale 18. Eso hoy. Y mañana están hablando entre 300 y 600 pesos más por kilo. La gente también varía con el pollo, el cerdo, que es un poco más barato, ¿viste? Entonces la gente va mechando eso. Pero a la hora de comprar se nota que la gente, viste, viene con lo justo en el bolsillo y el día a día. Por ahora lo que están hablando es de la carne por el tema que, bueno, anunciaron que empieza la exportación. Lo que pasa es que, bueno, también se está comprando los animales pesados que son para exportación y aparte están comprando lo liviano para engordarlo. Entonces no hay carne para el consumo interno. ¿Cuánto está el bife de chorizo? El bife de chorizo creo que lo tengo... Nico, ¿me decía el precio del bife de chorizo? ¿20 o 21? ¿20? 20.000 pesos el bife de chorizo, pero vos sabés que es lo bueno de acá de Matadero. Sí. Los 2 maples tenemos 11.000 y por maple 6.500. Sí. Pero... por eso siempre conviene la oferta. Conviene la oferta, gracias a Dios. Ahí tenemos la entrada que la gente, gracias a Dios, viene y lo lleva con... Otra vez la misma mierda. Otra vez la misma mierda. Gente, otra vez aumenta la carne. Aumentó un 10%. De lo que va de enero, un 25% el pollo. Yo te estoy avisando a vos para que ya lo vayas sabiendo de los aumentos que van a haber a partir del lunes, ¿sí? Así que, gente, si van a la carnicería no se sorprendan de los precios. Porque encima estamos tratando de mantener los precios porque no hay venta. Porque enero y febrero es la muerte literal para todo comerciante. Y encima te suben los precios. Así que... Javier, bueno, comentanos un poco cómo viene el aumento de los precios en la carne. Bueno, en realidad esta semana aumentó el 5%, lo que es carne de vaca y también pollo. Y después el cerdo y lo demás sigue bastante estable, no subió. El pollo viene también con un aumento importante. Uno creería que a veces es más económico, pero viene con aumentos también, ¿verdad? Ahora en realidad sí, el pollo subió un 5%, igual que la carne, pero sí, paró un poquito la venta, un poquito, pero estamos luchando con eso. ¿Cuál es el corte de carne que es el más caro, que fue el que más aumentó? Y como se sabe, el lomo, bife de chorizo. Está muy por encima del promedio de los alimentos y está por encima del promedio de la inflación interanual. Claro. Y la carne es un elemento esencial de la canasta alimentaria de la Argentina. Digamos, es un componente esencial de lo que se come en la Argentina, más allá de los cortes. Es cierto que el carnicero mostraba los cortes más caros, lomo, bife de chorizo, pero bueno, andar recorrer los asados de obra para ver los cortes populares, para decirlo de ese modo, y también hay incremento en ese rubro. Bueno, la carne está incrementando por encima. Nosotros todavía... Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor.
Muy bien, seguimos trabajando en vivo. Ustedes saben, y si no saben les cuento, en general en Estados Unidos se celebra lo que se conoce como el Super Bowl, que es una especie de partido final que define el campeón de la Liga de Fútbol Americano. Ese evento en general tiene un intermedio, es decir, un show en el medio de los dos tiempos, en el cual cantan determinados artistas históricamente. Bueno, ayer hubo una convocatoria latina, seguramente se habrán enterado por el caso del famoso Bad Bunny, que estuvo participando. Nuestra producción preparó un informe, si no lo viste, para que veas el contenido político anti-Trump que tuvo el tiempo medio del Super Bowl. Mirá. God bless America. Un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente. El sol está ahí, no. Ey, la capital del perreo. Ahora todos quieren ser latinos. No, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona en todos los países que menciona al final de la canción a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano. Pues muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor. Lo que hizo Bad Bunny fue como que proyectar como que esa paz de igualdad, ¿no? Los latinos, todo lo que es Latinoamérica. Entonces, pues estuvo muy bien en ese sentido. Como a mí en lo personal el artista no me gusta su música, pero lo que él quiso transmitir para toda Latinoamérica estuvo perfecto. Sale algo controversial ahora, sobre todo con lo que se ha comentado, sobre todo allá en Estados Unidos, ya que la gente igual está muy en contra de los latinos hoy en día allá en Estados Unidos. Pero creo que igual es un mensaje importante, ya que aquí en Latinoamérica es algo que creo que chocó harto y nos gustó a la mayoría de latinoamericanos, entonces creo que es algo bonito, es algo que se hace ver y creo que es un mensaje muy genial que se mostró allá por parte del que tiene la voz de Latinoamérica. Es un hecho icónico, histórico y algo que va a llevar muchos mensajes, sobre todo la unión, sobre todo la grandeza de nuestra isla y el corazón grande que tenemos para brindarla a todo el mundo. Es una gran representación de toda la comunidad latina, de todos los latinos, donde la música no tiene fronteras. Hemos visto todos los países, hermanos latinos, donde hasta en el Super Bowl jamás pensé que esto es historia, que podríamos ver un artista latino puertorriqueño, una representación de nosotros en el Super Bowl. Así que esto para mí es algo que marca increíblemente la historia de Puerto Rico y de todos los latinos a nivel mundial. Bless América, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos. ¡Ojalá! Muchas gracias. Debí tirar más. Bueno, ahí estaba el famoso Bad Bunny. A mí musicalmente me parece espantoso, pero le banco el comentario político. No quiero meterme en una polémica que no me corresponde, que ya bastante quilombo tenemos. Pero bueno, nada, el mensaje político fue claro. Quizás podemos aprovechar a alguien que sabe mucho de estos temas, que es Eduardo Fabregat. Vamos a conectar con la redacción de Página. Eduardo es editor de espectáculos y además jefe de cierre del diario. ¿Qué haces, Eduardo? Vamos a hablar de la tapa, pero antes escúchame una cosa, vos que sabés. ¿Qué onda con esto? Bueno, hola Leandro, un saludo para vos y para toda la audiencia de Argentina 12. Lo de ayer no hay que juzgarlo desde lo musical,
podemos decir un montón de cosas alrededor de la música. A mí como artista Bad Bunny no me interesa, pero es generacional, no me interesa a mí, lo que no quiere decir absolutamente nada. Lo que hay que considerar del entretiempo del Super Bowl, que generalmente es una cuestión de música, es el gesto político. Esto es lo que queda de manifiesto. Pensá que en algún momento, hace unos años, la gran polémica en el entretiempo del Super Bowl fue que a Janet Jackson se le escapó un pecho en vivo. Digo, eso era la mayor miga que podías encontrar de un espectáculo, de un poco de show business dentro de lo que es el evento que concita la mayor atención del público estadounidense. El Super Bowl supera la NBA, supera cualquier cosa deportiva, cualquier evento que tenga que ver con la opinión pública, y por eso es tan fuerte lo que hizo Bad Bunny, que viene de ganar un Grammy al álbum del año por primera vez en la historia, con un álbum en castellano. Entonces ya es un artista que viene haciendo historia y que se monta sobre eso en un momento especialmente turbulento de Estados Unidos para emitir un mensaje muy, muy potente y para recordar que América es un continente, no un país. Hay un país que es Estados Unidos de América, pero... Recordemos que, para el que no sabe, él se negó siempre a cantar en Estados Unidos. Esta es la primera vez. Sí, su última gira no la llevó a Estados Unidos. La gira que llega acá a Argentina va a ser 3 shows en Cancha de River, 13, 14 y 15, shows que se agotaron casi, te diría, en un rato, lo que demuestra que es un artista popular también acá en Argentina. Y en Estados Unidos no quiso llevar la gira de este disco, bueno, también en un gesto político. A mí, yo te digo una cosa, Leandro, a mí realmente me llama poderosamente la atención que sea un artista que desde lo musical a nosotros nos puede interesar muy poco, en su mezcla de reggaetón, salsa y otros ritmos caribeños, teniendo una actitud que quizá en el pasado tenía el mundo del rock. La tenían los rockeros, sí, claro. Bueno, ahí la diferencia me parece que está tan patente. en la masividad de llegada del mensaje, ¿no? Porque hay bandas muy históricas, incluso algunas latinas, Molotov es uno de los casos, pero hay bandas estadounidenses también, Rage Against the Machine, digamos, que están hace tiempo con este discurso y nunca tuvieron esta llegada. Claro, bueno, Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, es uno de los voceros más potentes. Bruce Springsteen, Bruce Springsteen está a un nivel bastante más arriba y se viene expresando de manera muy potente. Algunos actores y actrices de Hollywood, pero desde el rock sí, encontrarse un par de ejemplos, pero sí, claramente no tienen la potencia de alcance que puede tener un entretiempo del Super Bowl. Bueno, de lujo, ahora sí. Nadie habla del resultado deportivo. No, obvio. Aparte logra, y ahora sí nos metemos ya en la tapa, logra que se le sume a Ricky Martin, que se le sume esta chica, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Lady Gaga, digamos, son artistas importantes también. Sí. Bueno, la verdad que es de agradecer que meta ese mensaje en este momento y en ese lugar. Bueno, hablemos algo, un quilombo, pero peor, digamos, que es el del tema de portada del diario. Sí, bueno, la noticia del día, en un día muy cargado de noticias. Saben que Argentina nos tiene acostumbrados a que cada día viene cargado de noticias, pero hoy es un día especialmente cargado por 2 novedades. Una que es central, que es el procesamiento de Diego Españolo y otros 18 integrantes de una banda, que es lo que está determinando el juez Sebastián Casanelo, o lo que pide investigar, por sobreprecios que llegan hasta el 2000% en la Agencia Nacional de Discapacidad, que nada casualmente el gobierno eliminó, disolvió, para tratar de tapar este escándalo, que el juez además está pidiendo que se sigan los vínculos hacia arriba, y nosotros sabemos hacia dónde, ese hacia arriba, a qué apunta. Hay una sigla, hay 2 iniciales que se mencionan, KM. Hoy hubo mucho chiste alrededor de ello, pero es importante que, primero el procesamiento, después de todo lo que se quiso desvirtuar los audios de Españolo y que no eran de él, que era inteligencia artificial o lo que fuera, bueno, esto marca que hay suficientes pruebas para avanzar en la investigación de la causa. Pero no oculta otro de los títulos de tapa de Página 12 del día de mañana, que es la renuncia
renunció o lo renunciaron a Demian Reidel por otro caso de sobreprecios, licitaciones oscuras, movimientos de fondos por demás curiosos en la agencia nucleoeléctrica y que también salpica directamente a la presidencia. Estamos hablando de personas muy cercanas a Javier Milei, amigos íntimos de Javier Milei, con lo cual hay puntas interesantes en lo que hace a este esquema de corrupción generalizado que estamos viendo a la luz del día, ¿no? Aunque algunos quieran mirar para otro lado o fingir que no existe. Bien. Eduardo, como siempre te agradezco, te mando un abrazo. No, por favor, un abrazo para vos, Leandro, y para todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Era Eduardo Fabregat comentando la portada de mañana. Fuera de agenda, último tramo del programa, responde, ustedes saben, economistas, políticos, hablando de cosas que no tienen que ver con su hacer diario. El que responde en este caso es Matías Barroetaveña, legislador de la ciudad por Fuerza por Buenos Aires. Mirá. El libro Recuerdo de la muerte de Miguel Bonazo fue un libro que, para los que no vivimos los 70, fue como un impacto muy fuerte, se lo recomendé a muchísima gente, se lo regalé después. Disco, me acuerdo muestro mi edad, ¿no? Pero soy Vida de Sui Generis, me acuerdo con el primer disco que no fue para chicos que escuché en mi vida, o que no era lo que escuchaban mis viejos, y que me introdujo, bueno, después fue todo el rock nacional. No es mi yo, pero tengo hijos. Tengo un hijo de 21 y tengo una hija de 19, y el consejo más general para la vida es bastante común, me parece que es el proverbio chino, ¿no? Si te caes 6 veces, levántate 7. La verdad que soy bastante básico, lo mío es la política, ir a ver a River y disfrutar de la familia, de los amigos, hacer asados, pero todo bastante público. Favorito para ir o para estar es la costa chapadmalal, la costa de la provincia de Buenos Aires en general. Después, lugares que me gustan, me aman muchísimo, en el sur, en Misiones, bueno, mi familia de Entre Ríos también, Córdoba me encanta también para ir, muchos de los lugares de Córdoba, pero si me decís uno, el que más me gusta es siempre el mar. Me gustan los parques, me gustan en general los grandes parques, 3 de Febrero, Saavedra, el Parque Chacabuco, me parece que tenemos ahí en la planificación urbana de una época, tenemos muy buenos parques, lo que estáis también, y también las construcciones que hay alrededor, pero me gustan esos pulmones de la ciudad. Siempre Perón. O sea, Perón me parece acá o en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, esa capacidad para el liderazgo, para convencer, para acercar posiciones. Todo me parece que siempre te da ese Perón con una visión mucho más cercana, que me parece que para los que hacemos política es un gran aprendizaje junto con todo lo que vimos de él. El primer lugar que me gustaría ver es acá, por eso, sin contar Argentina, sería España, que me parece que es lo más... Nosotros somos muy parecidos a ellos, ¿no? Por el tema de la inmigración, pero sería muy feliz en Brasil también. La ficción, Robin Hood podría ser. Y de la vida real, a ver, hablando en serio, son los que le dedican la vida a laburar con los que están en el fondo de la olla. O sea, siempre eso que tenemos en la sociedad de vivir haciendo como que ciertas cosas no pasan y pasamos por al lado de una familia que está en situación de calle y no hacemos nada. Bueno, hay gente que lo hace. Laburé muy cerca con los curas villeros, pero con mucha gente que trabaja con las personas, no solo en situación de calle en las ciudades, sino en muchos lugares olvidados del país, eso sin lugar a dudas. Y después de lo emocional y demás, mi admiración más profunda siempre es por Diego Armando Maradona, ¿no? Pero que también tenía mucho de Robin Hood y de laburar por los otros, siempre del lado correcto de la vida, ¿no?
Muy bien, amigos, le agradecemos a todos los que responden al Pregunta Fuera de Agenda. Yo me he quedado sin tiempo, solamente para decirles buen descanso. Nos vamos a ver mañana de nuevo, 9:30 de la noche acá. Como les digo siempre, no falten. Chau. Meu Brasil brasileiro.